Adelante. Buenos días, señoras y señores. Si ustedes me permiten, haría un breve reporte, en primer término, de las acciones, las operaciones que hemos llevado a cabo a partir de la instrucción que nos dio el presidente de la República para que las y los mexicanos que están en diferentes puntos del mundo y que han resultado afectados por la suspensión de vuelos en casi todo el mundo, casi todos los países han tomado medidas de restricción diferentes. Hay restricciones a los vuelos, hay restricciones a las personas por cuanto a su nacionalidad. Todavía el día de ayer, Panamá cerró su hub o centro logístico aeroportuario, y lo mismo muchos otros países han hecho o han tomado esta decisión. Tenemos retornados a este momento 1,153 mexicanas y mexicanos. Los países los ven ustedes ahí en el cuadro. Argentina fueron 88 personas, Bolivia 12, Chile 100 personas vía marítima, Colombia 23, El Salvador 24, Ecuador 13, Guatemala 140, Honduras 36, Perú con el mayor número 710 y Venezuela 7. En total, al día de hoy llevamos 1,153 mexicanas y mexicanos retornados a nuestro país, de los países que ahí se señalan. Vamos a continuar con esta operación en los próximos días. No quiere decir que estos sean todos los que están en diferentes lugares. Tengo en Marruecos, tengo en Egipto, muchos países. Y estamos buscando la manera de resolverlo, porque hay incluso países que no nos dan autorización para vuelos. Es decir, aunque se tuviese la posibilidad de mandar un vuelo, como lo que vamos a hacer con el apoyo del Instituto Nacional de Migración para las y los mexicanos que quedaron en Cusco, en Perú, se va a utilizar el aeropuerto de Arequipa para traer a esas mexicanas y mexicanos. Aunque tuviésemos la posibilidad, hay países que no autorizan los vuelos. Entonces, les vamos a estar informando de esto. Todas las embajadas estamos en red, evidentemente, para apoyar a nuestros connacionales. Es una situación inédita. Nunca se habían cerrado tantos vuelos. No ocurrió cuando fue la influenza. Y las restricciones suponemos que van a continuar varias semanas, y que diferentes países, que aún los pocos que no han tomado ese tipo de decisiones, pues las irán tomando conforme sus autoridades sanitarias lo determinen. Entonces, vamos a estar trabajando intensamente en este tema. El segundo asunto que les debo informar tiene que ver con las pláticas que hemos sostenido y las negociaciones con los Estados Unidos respecto a nuestra frontera norte, frontera sur de ellos. Porque nuestra preocupación ha sido y es que las medidas que se tomen para reducir la posible propagación del virus no afecten de manera, afectan a todos, pero que no afecten de manera decisiva la actividad económica y el empleo de las personas, sobre todo las personas que viven al día o que están en una situación más vulnerable. Y también porque es evidente que la frontera de México con Estados Unidos no es lo mismo que la frontera de Estados Unidos con Canadá. Entonces, Canadá solicitó a Estados Unidos, según se nos informó, medidas en su frontera en virtud de que el número de casos en Estados Unidos es mayor al número de casos en Canadá. En el caso de México, Estados Unidos nos comunicó también su interés de que tuviéramos un acercamiento similar en la zona de la frontera norte nuestra. Bueno, después de las negociaciones que ha habido, muy intensas, diría yo, los últimos 2 días, largos días y noches,
Lo que se ha logrado es que las medidas para lo que se denomina la reducción del riesgo de propagación del virus no vayan a afectar actividades sustantivas para la economía de México y Estados Unidos y de la región fronteriza. ¿Esto qué significa? Bueno, primero hemos hecho un catálogo de cuáles son las actividades esenciales que no deben afectarse, para que no quede como algo genérico, etéreo o discrecional. Ese catálogo que incluye todas las actividades, en primer lugar, de comercio, transporte de mercancías, movimientos logísticos que tienen que ver con la actividad comercial, no tienen afectación. Todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan en los Estados Unidos y que tienen esa autorización todos los días para moverse de un lugar al otro, tampoco van a resultar afectadas. Eso es lo que ya hemos dejado muy claro. Por supuesto, todo lo que son servicios indispensables, incluyendo compra de medicamentos, servicios de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que sería la traducción de lo que estoy refiriendo? ¿En qué sería el impacto de esta medida? Habrá quien yo he visto en algunos medios, incluso ayer en algún canal de televisión de Estados Unidos, se cierra la frontera. No, no se cierra. ¿Podría haberse cerrado si no tuviéramos este trabajo? Pues sí, podría. Pero pensamos, y en eso coincidió el gobierno de Estados Unidos, yo ayer conversé con el secretario Mike Pompeo, a quien le agradezco mucho porque la verdad ha tenido una intervención relevante para resolver este tipo de problemas, como lo tuvimos también, ¿se acuerdan?, en junio del año pasado, cuando fue otro tema, pero también fue una intervención relevante. Tuvimos una plática, ¿para qué? Decir, a ver, el primer acuerdo es, vamos a exhortar, vamos a promover que la población se abstenga en la zona fronteriza, por decisión propia en primer lugar, de realizar viajes que no sean esenciales, por su salud. Esa es una primera decisión que ya las personas están tomando, debo decir. Vamos a buscar mejorar la coordinación sanitaria, porque por ejemplo en El Paso hay más casos que en Ciudad Juárez. Entonces tenemos que tener precaución, tenemos que tener mejor coordinación sanitaria, pero vamos a proteger la actividad económica entre los dos países y en la zona fronteriza. También conversamos sobre lo importante que es, que ya en su momento la Secretaría de Economía se los va a comentar a ustedes, lo importante que es acelerar el paso para que el tratado que ya se aprobó por los tres países, Estados Unidos, México y Canadá, entre en vigor lo más pronto posible. Ojalá se pueda en el mes de junio. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar mucho, tanto a México como a Estados Unidos como a Canadá, para hacer frente a esta circunstancia, porque así como se tiene en el ámbito de la salud un riesgo que es un virus riesgoso, peligroso, y por eso estamos tomando todas las medidas que ya ustedes conocen, pues también la economía hoy en día podríamos decir que está enferma a nivel global y que tenemos que también cuidar eso. Entonces, el acuerdo es que el tratado, las áreas correspondientes, que en el caso de Estados Unidos encabeza USTR con Bob Lighthizer, en el caso de México la Secretaría de Economía, porque es su facultad para la implementación del tratado, pues están acelerando todo para tratar de llegar a ese objetivo en el mes de junio. Cuidar la economía, preparar la recuperación frente a esta contingencia que tenemos. Y con esa misma mentalidad, cuidar que el comercio entre México y Estados Unidos no tenga una afectación mayor de la que ya estamos viviendo. Por lo tanto,
no se van a afectar en esta decisión que estoy refiriendo, que Estados Unidos anunciará también el día de hoy en unas horas. No se va a afectar la actividad comercial, productiva, el empleo entre los dos países. Me ha instruido el presidente de la República que se los comparta y a quienes nos hacen favor de seguirnos el día de hoy y les explique cuál es la lógica de esto, qué alcance tiene y cuál es la lógica. Y que va de la mano con las medidas para la recuperación económica que ya tenemos que empezar a preparar desde ahora para que cuando salgamos de la contingencia sanitaria estemos en condiciones de poder reactivar la economía. Para eso va a ser clave, entre otras cosas, el tratado con los Estados Unidos y Canadá. Bueno, esta es la información principal. Esto tiene que ver con transporte terrestre. Alguien me preguntó que si tenía que ver o hay un acuerdo de restricción aérea entre México y Estados Unidos. No, no lo hay. No es parte de esto. Me estoy refiriendo al intercambio terrestre. Personas, mercancías, transportes terrestres. Y en el transcurso del día de hoy estaremos comunicándonos con las autoridades locales, con la ayuda de la Secretaría de Gobernación, porque es muy importante que participen en la implementación de estas medidas. Eso también lo debo decir. Se acordó que haya un equipo que llamamos Task Force de los dos países, porque cuando se tiene una contingencia de esta naturaleza hay que estar operando todos los días y garantizar que estas decisiones que estamos mencionando, se traduzcan en una operación adecuada en cada punto. Entonces, en el transcurso del día de hoy tenemos que organizar esto. Bueno, esto es lo que les quería informar, esto es sus órdenes.